Hola Natalia, muy buenas, Hola, ¿qué tal? pues muy bien Eloisa, deseando de tenerte por aquí en el directo, que ya he visto que hay muchas mami interesadas en este directo, así que deseando de que nos cuentes. Muy bien, súper. Si quieres, me presento para los que no Venga, me conozcan. Bueno, yo perfecto, soy Eloísa, nutricionista y dietista y tecnóloga de los alimentos por la Universidad de Granada. Cuando terminé hice una especialización en nutrición infantil y ya luego hice un máster en condicionantes genéticos. También estuve en el Hospital Virgen de las Nieves en el área de pediatría y nada, y actualmente paso consulta en distintos centros en Granada. Me podía encontrar en Ángela Moreno, en Isabel Garrido, incluso en Singular Voz Granada. Y bueno, al final intento que mis consultas de nutrición las he ido enfocando poquito a poco a materno-infantil y a deportiva. Y nada, al final el objetivo de este directo es un poco desmentir ciertas cositas en torno a la alimentación en el embarazo. Y nada, y si al final hay alguna duda, alguna sugerencia, algo en lo que yo pueda ayudar, encantada. estupendo, Eloisa. Entonces vamos a tener una charlita completa contigo. Yo creo que va a servir bastante y sobre todo de cara a esta época navideña, de Año Nuevo, de proponernos nuevos objetivos. Así que creo que va a estar bastante guay. Y nada, yo para las que no lo sepáis o incluso si me seguís y no sabéis muy bien qué es lo que hago, que a veces como que me confundí, yo soy entrenadora y llevo trabajando unos 5 años y medio, 6 en esto y llevo 2 años compatibilizándolo, bueno, llevaba 2 años compatibilizándolo con entrenamiento presencial y online, hasta que en este año solamente estoy trabajando online, pero solamente me centro en lo que es la parte de ejercicio, hábitos saludables, así como muy por encimilla y únicamente pues sé de lo que es el ejercicio. En la parte de nutrición, de cuidado del bebé y todas esas cosas, pues siempre cuento con otros profesionales para que nos den más información al respecto. Así que Eloisa, vamos a empezar con la primera parte, para no enrollarnos mucho. Cuéntanos un Genial. poquito. Vale, pues yo quería empezar hablando de la preconcepción, Sí, porque muchas veces pensamos en el embarazo y en la alimentación que hay que llevar durante el embarazo, pero la preconcepción también es una época y una etapa súper importante. Se puede mejorar la fertilidad de una persona y luego al final la infertilidad se define como la imposibilidad de conseguir embarazo tras 12 meses de relaciones sin protección. Esto cada vez más se está viendo como más acentuado y se ha visto ya que al final el cambio en el estilo de vida puede mejorar esta situación. ¿Qué contemplamos como cambios en el estilo de vida? A mí me gusta pensar como al final en un estilo de vida saludable, como si fuese una especie de taburete con tres patas. Y cada una de esas patas serían ejercicio físico, que aquí tú eres la experta, alimentación y gestión emocional. A nivel alimentación, ¿qué es lo que podemos tener en cuenta? Bueno, lo primero de todo, al final es conocer bien a esa persona, su situación, sus antecedentes, patología, su alimentación actual. Y una vez que conozcamos bien a esa persona, al final podemos tanto pautar ciertas, digamos, como ciertas pautas a nivel alimentación para mejorar su patrón alimentario y que esto le ayude a tener una mejor salud y al final estar como más preparada para esa situación. Y luego incluso hay ciertos suplementos que pueden ayudar en esta etapa. También a nivel de preconcepción, si estamos buscando un embarazo, ya se ha visto como una suplementación con ácido fólico, incluso los 3 meses antes, al final va preparando el terreno y ya se ha visto que tiene ciertos beneficios. Luego, esta suplementación de ácido fólico, que al final el ácido fólico es el más resonado a nivel de suplementación durante el embarazo, se debe mantener el primer trimestre, pero cada vez hay más estudios de que si lo mantenemos durante los siguientes trimestres, incluso una vez que haya terminado el embarazo, también hay ciertos beneficios a nivel del desarrollo cognitivo del bebé. Entonces, bueno, al final todo esto un poco, vamos a hablar de cosas muy por encimita, muy generales, que lo hay que al final que adaptar a cada persona y a cada situación, porque también es verdad que a nivel, por ejemplo, suplementación con ácido fólico,
en función de si hay un embarazo de riesgo, si incluso hay embarazo múltiple o incluso si a lo mejor hay diabetes y cositas así, hay que también ajustar esa dosis, la dosis que normalmente se recomienda. Claro que no es suplementarme con la recomendación que hay para todo el mundo y ya está, sino que habría que estudiar el caso de forma más específica y tomar una dosis atendiendo al porqué de mi situación, entiendo. O sea, que yo Exactamente. ya ahí, Eloísa, yo estoy un poco perdida, así que yo te voy a hacer preguntas como si yo estuviera embarazada y me surgieran esas dudas. Gen- Así que bien. Genial. Incluso luego todos los suplementos de ácido fólico no valen, porque tienen que ser algunos específicos, ácido fólico activo, incluso muchas veces, como al final el embarazo a nivel necesidades de ciertos nutrientes, sobre todo de micronutrientes, se ven ciertos nutrientes aumentados, esas necesidades se ven aumentadas. Entonces, muchas veces incluso hay ciertos suplementos que a una embarazada le puede venir mejor que otros. Es decir, por lo mejor yo te voy a recomendar uno que tiene ácido fólico, pero también tiene yodo y este he visto que por tu alimentación tal te va a venir mejor. Entonces, ciertas cosillas así que son al final detalles, pero que pueden marcar un poquito la diferencia, porque al final lo que buscamos con llevar una buena alimentación y un buen seguimiento de la alimentación durante el embarazo es que tanto la mamá esté bien, como que tenga un buen embarazo, y también que al final el desarrollo del bebé sea bueno. Ya se está hablando incluso de la importancia de los primeros 1000 días, que dura desde la concepción hasta que el bebé tiene 2 años, y cómo la madre se alimenta puede al final afectar tanto al desarrollo como al futuro de ese bebé a muchos niveles. Así que no va solo en centrarnos en una etapa tan corta como es, por ejemplo, el primer trimestre o algo así, sino que hay que cuidar la alimentación pues de cara a largo plazo. Entiendo que en ese caso a lo mejor te estás refiriendo a cuando estamos dando el pecho, en el posparto, ¿no? Exactamente. Incluso hace poquito leí un estudio que hablaba bueno, de la importancia de que lo que incluso la mamá estaba comiendo durante el embarazo ya empezaba como a influir en los gustos del bebé. O sea, al final no de una forma muy acentuada, porque al final los gustos, preferencias son un conjunto de cosas, pero ya empezaba, ya había como ciertas conexiones que empezaban como a querer ya trabajar como ese, al final, esa preferencia o ese gusto alimentario. Entonces, es que a mí me parece, yo cada vez que hablo del embarazo o leo cosas del embarazo, me explota la mente. No sé si a ti también, pero a mí me explota la mente. Así que hay un montón de cosas que al final tienen su repercusión a largo plazo. Así que no es solamente que nos centremos en comer sano o no comer sano. En plan, en esta etapa me lo tomo menos en serio y en esta un poco más, sino Mm, el buscar también el porqué de alimentarnos como a lo mejor de forma más sana, pero con ese motivo. Que muchas mm, veces como que pensamos en alimentarnos de forma saludable y lo relacionamos con no subir mucho peso en el embarazo, que muchas veces pues tenemos ese motivo principal y luego pues todo esto va más allá mm. de solamente pues ganar peso, coger peso, que al final es un poco relativo. En fin, tema aparte, que si no me enrollo, Sí, pero sí sí. que entiendo lo que estás comentando, que influye Mm. mucho en eso. Totalmente. Y luego también, aparte de a lo mejor cuando pensamos en llevar una alimentación saludable, lo que comentábamos antes, de es importante por cómo se sienta la madre y también cómo se desarrolle al final el bebé. A mí me gustaría también centrarme en cómo se siente la madre, porque al final cada trimestre puede ser un mundo y cada embarazada también puede ser un mundo. Y luego hay muchos síntomas que están relacionados, pues al final con el primer trimestre, o con el segundo trimestre, o con el tercer trimestre, que a través de la alimentación pueden mejorar un poquito. Por ejemplo, síntomas del primer trimestre, náusea y vómitos. Al final hay ciertos consejitos que se pueden dar en consulta que pueden mejorar ese estado.
Es verdad, pues que hay casos ya que están bastante acentuados, como la hiperemesis gravidicans y demás, que al final, pues, tema aparte, pero las náuseas y los vómitos que pueden surgir en el primer trimestre, hay ciertos alimentos, como por ejemplo a lo mejor alimentos más salados o alimentos más fresquitos, incluso el número de ingestas que hacemos a lo largo del día, pueden ayudar. Entonces, todo esto también al final va no solo enfocado a los nutrientes que le estamos aportando al bebé o a la madre, sino también cómo se está sintiendo esa madre a lo largo de todo el embarazo. Porque muchas veces como, bueno, ya está, esto es lo normal, lo que me tiene que suceder, pero a lo mejor podemos mejorar tu calidad de vida durante el primer trimestre si estás teniendo bastantes náuseas o vómitos. O si a lo mejor estás teniendo bastantes cambios en el apetito, eso también ocurre mucho. De cambio en el apetito y también cambio a nivel de ahora mismo este alimento no lo puedo ni ver, no lo soporto. Huelo esto y fatal. Entonces, también sin darnos cuenta, al final podemos llegar a cambiar nuestro patrón alimentario porque hay ciertas cosas que nos aportaban, bueno, que hay ciertas cosas que formaban parte de nuestro patrón y ya han dejado de formar parte porque es que no lo soportamos. Y a lo mejor hay otras alternativas que pueden cubrir como a lo mejor lo que nos aportaba ese alimento o esa ingesta que hacíamos. Y eso, por ejemplo, síntomas del primer trimestre. Luego, si nos vamos al segundo trimestre, ya ahí se supone que disminuye un poco las náuseas, ahí ya nos empezamos a encontrar mejor, también esto de forma general. Claro. Pero luego en el tercer trimestre, por ejemplo, que aparece ya a lo mejor estreñimiento, acidez estomacal, reflujo, hinchazón, retención de líquidos. Ahí también hay un montón de cosas que podemos hacer para que la mamá se sienta mejor. Y va ligado a eso, a ciertos cambios, a lo mejor a nivel alimentación o a nivel reajustar ciertos alimentos o incluso el número de veces que comemos a lo largo del día. Yo sé que estoy hablando un poco a nivel general, porque claro, se me vienen muchas veces casos a la mente de que a lo Sí, mejor pero una que mamá ha es tenido, así, tal sí, a cual. lo mejor, totalmente, a lo mejor una mamá ha tenido acidez estomacal y reflujo, o incluso retención de líquidos y demás, o estreñimiento, y le da unas pautas, pero porque ya conocía su patrón alimentario de antes, y lo hemos podido como reajustar para que eso pudiese al final no verse tan acentuado. Sí, te entiendo perfectamente, Eloisa. Vale, para hacerte un paréntesis, han preguntado cosillas Vale. por aquí y han dicho también que creen que no vas a responder. Pero claro, es que al principio hemos dicho que las dudas eran para el final, ¿no? Entonces, eso, por si quieres responder ahora lo que hay y luego pues haces como otra ronda de respuestas. No Vale, te quiero interrumpir. de acuerdo, sí, pues puedo responder y Sí, ya luego seguimos. ¿Qué alimentos mejoran para poder quedarte embarazada? No hay alimentos como tal, porque los alimentos no hacen magia, por así decirlo, pero sí es verdad que al final realmente yo no hablaría de alimentos, sino llevar una alimentación adecuada que cubra todas las necesidades energéticas y de nutrientes. Si voy a poner un ejemplo. Si una persona, imaginaros, un caso extremo, una persona está en un déficit calórico, ya sea consciente o inconsciente, pero bastante acentuado, al final a su cuerpo no le están llegando la energía y los nutrientes que necesita. Entonces, si esa persona está intentando quedarse embarazada y realmente a su cuerpo, a su sistema, a sus tejidos no le están llegando los nutrientes necesarios, pues digamos que no va a estar al 100% su cuerpo para poder llevar a cabo ese proceso. Sin embargo, si está recibiendo todos los nutrientes y energía que necesita su cuerpo, ahí sí va a estar su cuerpo preparado como para que se dé ese proceso. Y luego, al final, alimentos que yo siempre voy a destacar, al final va a ser un buen consumo de fruta y verdura, consumo de cereales, integrales o no integrales, pues depende al final del consumo también de fruta y verdura, alimentos que nos aporten omega 3 como pueden ser nueces, pescado azul, estar bien hidratado, al final es todo lo que engloba llevar una buena alimentación y supervisar
también cuando yo tengo a una persona delante que no le falta de nada, que está haciéndolo bien. Muchas veces eso es más importante que pensar en qué alimento me compro, en qué alimento pienso más para poder quedarte embarazada. Bueno, no sé si he respondido bien a la pregunta, si no ahora que Yo nos creo que más o comente. menos. Luego también, yo creo que esto también va un poco ligado a, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Que muchas veces pensamos, pues, ¿qué ejercicio es mejor para trabajar las piernas o el suelo pélvico o el abdomen o los brazos? Y claro, al final lo que importa es el total de ejercicios que hagas en tu rutina, que lo trabajes todo, que ese todo tenga un porqué y tenga sentido y que sean, pues, ejercicios en los que te aporten, pues su fuerza, que trabajen en todas las partes del cuerpo, que también vayan un poco alineados a la etapa en la que estás del embarazo, por ejemplo, o de esa búsqueda. Mm, Entonces, eso, que al final no existe nada mágico o nada que sea el mejor, porque además si existiera, todo sería mucho más fácil. Podríamos decir, pues mira, este es el ejercicio para quedarte embarazada, este para hacer el embarazo, este para lo otro. mm, Igual entiendo que será con el tema de la alimentación. sí. Entiendo que también pues necesitas calidad en los nutrientes y que sea balanceado, por así decirlo. Mm, totalmente. De hecho, a mí me gusta mucho utilizar una pirámide en consulta en el que le explico a la gente cómo muchas veces nos vamos como a la cúspide, e intentamos como saltar directamente a la cúspide sin haber pasado por ciertos escalones que tiene esa pirámide. Y para mí la base siempre va a ser un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable incluye muchísimas cosas. Hasta que no tengamos como más o menos chequeado y controlado que eso se está cumpliendo, no merece la pena saltar al siguiente escalón que a lo mejor pueden ser fijarnos en otros nutrientes interesantes. Y al final ese estilo de vida saludable incluye ejercicio físico, incluye alimentación, incluye incluso sueño, descanso, estrés, hidratación, incluye tantas cosas que muchas veces eso, Total, buscamos como mm, un nutriente que pueda como cubrir ciertos déficits cuando realmente hay grandes déficits que tenemos en nuestra vida que hay que cubrir. total. Muchas veces lo que hay que hacer es dejar el trabajo que tienes y buscarte otro. Y como que muchas veces queremos hilar súper fino, pero el problema es mucho más grande del beneficio que te puede suponer cambiar o meter un alimento saludable. O incluso a lo mejor podemos hacerlo todo perfecto en cuanto a lo que es la alimentación y ejercicio. En este caso, a mí me llega bastante, pero estamos muy estresadas. Mm, Entonces, como que el hacerlo perfecto también nos estresa, lo que tengamos en nuestra vida nos estresa y al final, pues eso tampoco compensa en ese taburete de tres patas que ha explicado antes. exactamente, así es. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿estoy tomando Natalven Supra? Una vez que dé a luz, ¿tengo que continuar con ese o con otro? Quiero dar el pecho. Vale, pues aquí te diría que realmente yo, por ejemplo, con Natalven Supra durante la lactancia no trabajo, trabajo con otro. Entonces, realmente aquí, o sea, yo cogería, buscaría Natalven Supra, miraría como todos los valores a nivel de micronutrientes y ya ahí te diría, pues sí, pues a lo mejor hay otro mejor. Entonces no sabría realmente ahora mismo contestarte a esa pregunta. O sea, tendría que hacer como una búsqueda buena para poder ver si realmente es mejor ese que o otro. Eso Y bueno, ya también aprovechando que soy tecnóloga de los alimentos y demás, me gustaría hacer bastante hincapié en la seguridad alimentaria, que al final hay ciertas cositas que podemos tener en cuenta como para al final protegernos durante esta etapa. Cosas que podemos hacer a nivel seguridad alimentaria, pues hay ciertos microorganismos que pueden al final, digamos como que pueden ser peligrosos, pueden ponernos en riesgo,
durante esta etapa y claro, al final eso se evita. O sea, evitamos esos microorganismos a través de evitando consumir alimentos crudos que estén mal cocinados. Por ejemplo, todo lo que sean pescados crudos, evitarlos. Es verdad que si se han, digamos que si se han cuidado como los métodos a nivel de seguridad alimentaria en ese, digamos que comemos fuera y demás, pues al final es mucho más seguro, pero como no está bajo nuestro control, yo siempre hay mejor evitar antes que curar. Entonces, ahí, si salimos a comer fuera, todo lo que sea, a lo mejor que lleve huevo, que tenga pescado crudo, que pueda estar mal cocinado o que al final no se haya cuidado bien esa seguridad alimentaria, mejor evitarlo. Se puede salir a comer fuera sin ningún problema, pero hay ciertos alimentos que nos podemos ahorrar durante ese tiempo. Luego, consumo de alcohol cero. Cuidado con pedir una cerveza sin alcohol porque lleva alcohol, un poquito de alcohol. Mejor siempre cero cero. Y nada, eso es a nivel seguridad alimentaria. Que hay ciertas cositas pues que sí que podemos tener en cuenta. Luego también a nivel de siempre buscar quesos pasteurizados y cositas así por evitar ciertos microorganismos. Y eso a nivel de seguridad alimentaria. Que eso sí que es importante tenerlo en cuenta y remarcarlo. Sí, hay veces que la gente le da muchísima, muchísima importancia, en plan, cuidándolo todo al detalle, o hay gente que le da absolutamente igual. Mm. Entonces, bueno, que también entiendo que existirá parte de riesgo de un porcentaje, aunque sea bajito, pero que ahí está. Y como tú dices, si no lo podemos ahorrar, pues mira, hacemos un poco de esfuerzo en X meses y luego vía libre. Exactamente. Pero a lo mejor también más consejitos así para llevar una alimentación segura, como priorizar envases, utensilios de cocina, de vidrio y de metal en lugar de plástico, por la presencia de bifenol A, que ya se ha visto que al final el bifenol A es un disruptor endocrino y al final todo el sistema endocrino pues puede verse un poquillo afectado. Entonces, si podemos priorizar envases y utensilios de cocina de vidrio y metal antes que de plástico, sobre todo a la hora de calentarlo, de verter cosas calientes en ellos, mejor, porque al final no estamos evitando esa migración de esos disruptores endocrinos. Luego también evitar algunos alimentos por su alto contenido en mercurio. El mercurio es un metal pesado y al final, en pescados como por ejemplo el atún, pues hay más presencia de esos metales pesados que en otro tipo de pescados como puede ser una dorada. Entonces, pues si podemos priorizar otros pescados a los que son altos en metales pesados, eso en esta etapa y siempre. O sea, si al final podemos priorizar, no eliminar de nuestra alimentación aquellos pescados que suelen tener un alto contenido en mercurio, pero si podemos al final no consumirlos tanto, mejor. Y, y luego también ciertos alimentos envasados. Bueno, aquí antes de que ciertos alimentos envasados es que bueno, yo de vez en cuando comparto como alerta alimentaria y demás, pues también estar atentos como a esa alerta alimentaria por presencia de ciertos microorganismos, porque a lo mejor no se ha cuidado bien la cadena o, en fin, eso, que al final todas esas cosas también se pueden tener en cuenta. Y que yo siempre lo digo en consulta de las embarazadas que me vienen, muchas veces es más importante a lo mejor el sentirse acompañada y el sentirse que puedes como resolver cualquier duda, cualquier cosa que te surja durante el camino, que saberse todo esto de memoria. Porque muchas veces es que me he leído libros y me han dicho esto, y vienen con un caco mental, que ya el suficiente tiene, con todo lo que al final está gestionando su cuerpo, como para tener también que aprender sobre alimentación, sobre entrenamiento, sobre esto, sobre lo otro, sobre lactancia, sobre alimentación complementaria, sobre, en fin, que al final muchas veces como un acompañamiento. Yo muchas veces a mí me encanta
lleva a embarazadas en consulta porque vas viendo toda su evolución, cómo a lo mejor cambian sus síntomas, como tal, y la tranquilidad que le da de decir, vale, no te preocupes, esto no pasa nada porque lo consumas, esto tengo un poco de cuidado y esto vamos a mejorarlo para que te sientas mejor. Y esas al final son las cosas que yo, por ejemplo, hago en consulta. Sí que va directamente a lo que necesita esa persona, no a soltarle el manual o ponerle una dieta y que se busque la vida. Exactamente. Sí, sí. Así es. Y claro, ya luego, una vez que al final el embarazo ha terminado, luego vuelven a surgir otras dudas, vuelve, al final el bebé va creciendo, llega el momento de alimentación complementaria, en fin, que lo bonito es, me imagino que a ti te pasará igual, de ver como todo el proceso, de al final lo que has podido ir acompañando a esa persona durante esa etapa y que al final ves que mejora su calidad de vida. Y que eso es que al final lo que cuenta es cómo le está ayudando el mantener esos hábitos y darle también sentido a lo que ella necesita y tranquilidad. Que a veces, como has dicho, pues nos estresamos mucho sobre tanta, o sea, sobre tener tanta información. Pues como tú dices, ya no solamente de la parte de nutrición, si esa mujer pues quiere entrenar o tiene curiosidad, pues puede empezar a leer, a buscar cómo hacerlo, de qué forma, para que sea seguro para mí, para mi bebé, para que luego la recuperación. Entonces, como mucha información en muy poco tiempo y sobre todo pues a las mujeres primerizas, como yo digo, que les viene todo de golpe. Ya luego en las siguientes etapas creo que se relajan un poco en cuanto a, vale, lo podemos organizar, puedo pedir ayuda, lo puedo hacer de esta forma, pero sí que es verdad que yo considero que vale la pena ese acompañamiento, pues por lo que has dicho, porque va a conseguir lo que necesita directamente y luego también que te vas a sentir pues eso, acompañada y tranquila porque vas haciendo las cosas pues como deben de ser o que tú estés tranquila de que estás siendo segura, al menos. Claro, totalmente. Yo, una cosa que voy a hacer un inciso en esta charla de alimentación durante el embarazo, y es que a mí me viene, a veces me encuentro personas que, pues de normal a lo mejor han hecho entrenamiento de fuerza, han practicado distintos deportes, pero empieza el embarazo y tienen muchísimo miedo de eso, de seguir como con la rutina que tenían. Yo le hablo al final desde mi conocimiento barra desconocimiento, que no hay problema en seguir haciendo lo que venían haciendo, pero sí a lo mejor tienen que adaptarlo en su alimentación, o sea, su alimentación, su estilo de vida, perdón. Entonces, no sé cómo, si tú alguna vez te has encontrado con esos casos de personas que a lo mejor pues empiezan a tener más miedo. O sea, yo en mi caso sí me he encontrado personas que empiezan a tener más miedo con la alimentación, pero no sé si a nivel deporte tú también Sí, te has sí. encontrado esos casos y cómo le transmites tranquilidad y demás. Pues al final le hago ver que si por ejemplo venía haciendo una rutina que le venía bien pues a su cuerpo, a su mente, a su salud, que al final eso no le va a perjudicar. Es decir, que todo lo que viene haciendo, si te está ayudando, porque ahora te va a perjudicar como, en plan, llevártelo al otro extremo, ¿sabes? Es decir, Mm, que la gente tiene miedo en cuanto a, voy a perder al bebé, no va a seguir en curso, lo está haciendo mal, como que se intentan hacer sentir como muy culpable. Y yo siempre explico que, por un lado, yo siempre pues, comunico de que hay que hacer ejercicio seguro, específico y demás, pero que para que no sea seguro o para que le afecte como en cuanto a, por ejemplo, tener una pérdida, que tiene que ser un ejercicio súper intenso, súper mal controlado y algo como súper a lo bestia para que ese ejercicio vaya a derivar en ello. Eso por mm, un lado, es decir, que tendría que ser una cosa como muy descontrolada y que le haga mucho choque a su organismo para que ese organismo como que lo interprete como una amenaza. vale. Porque al final, si tú estás acostumbrada a hacer una actividad, a tener una rutina y tal, porque en la semana que viene te enteres de que estás embarazada,
tu cuerpo, o sea, no eres otra persona diferente, o mm, sea, sigues siendo tú misma. Lo que pasa es que esa adaptación y ese ejercicio seguro se tiene que hacer no porque ya estás embarazada, en plan, hoy lo puedes hacer y la semana que viene no, sino claro. porque todo el cuerpo va a tener una adaptación y una transición y no va a estar ni con la misma energía, ni con la misma, ni con la misma estructura corporal, por ejemplo, en semana 5 que en semana 32, pero porque es evidente, al final a nivel de lógica se Mm, entiende que no puedes trabajar, por ejemplo, el abdomen de la misma forma, mm, y que ya no solamente hablamos de seguridad en cuanto a tener una pérdida o no, sino que también hablamos de seguridad en cuanto a la salud de la madre, pues de cómo funcionan sus músculos, de cómo está su sistema cardiorrespiratorio, que todo eso también entraría en, oye, tienes que hacer ejercicio seguro, pues que también sea seguro para ti y que además te ayude. mm. Entonces yo siempre intento explicarlo de esa forma y luego siempre les digo lo mismo. Puede ser un poco bestia, pero, pero siempre les digo lo mismo, como para que se lo replanteen. Y es que al final, si esto fuera perjudicial, ¿crees que yo, por ejemplo, me encargaría en esto? O sea, yo me Sí, sí. dedicaría a ayudarte a que tenga una pérdida. Pues obviamente no, si yo sé, por ejemplo, que el hacer ejercicio va a suponer un 10 o 20% o 5% de riesgo en que pierda a tu bebé, Mm, yo no me la mm, juego. O sea, totalmente. ya te lo Sí, sí, digo, sí. Eloísa. O sea, que yo le diría, pues mira, vente a partir de la semana 12, hacemos 4 cositas super light y te vas a tu Mm, casa y tan tranquila. Entonces, claro. yo siempre intento explicarlo de esa forma, que al final yo no me quiero dedicar a que, que existan pérdidas, sino Mm, todo lo contrario, incluso ayudar a que ese embarazo pues tenga un buen transcurso. Porque mm, hacer ejercicio, que tu metabolismo esté ahí activo, que tú estés con buen humor, con buena energía, que no te duela nada, eso es que no va a interferir en el desarrollo de tu bebé. Y claro, estas recomendaciones de que no puedas hacer ejercicio hasta la semana 12 se han hecho como siempre por protocolo o porque es lo que se sabía, porque tampoco iban a poner estudios a embarazadas, oye, entrena y esta entrena, no entrene, a ver si alguno se pierde. Pues no, al final mm, se han hecho estudios poco a poco con el tiempo, luego también hay muy poca evidencia en cuanto a lo que es la mujer, el ejercicio y demás, pues menos la hay en el embarazo, las cosas como son. No sé si mm. pasa igual en el embarazo y la nutrición, Sí, sí. pero todavía queda bastante por ver y lo que se sabe es que el ejercicio no perjudica directamente a ello. Me he enrollado. Mm. No, pero me ha encantado, me ha encantado. De hecho, bueno, te iba a hacer ya una pequeña pregunta más por aprovechar ya que estamos hablando de esto. Y era de, me he encontrado a veces mamás que nunca han hecho entrenamiento de fuerza, pero claro, o sea, como yo entiendo un estilo de vida saludable en el que eso debe estar ahí presente, yo intento recomendárselo, pero no sé si una persona que a lo mejor antes no había hecho entrenamiento de fuerza y ahora que está embarazada empieza a planteárselo, ¿cómo se puede hacer sin problema? O sea, Se no puede hay... hacer sin problema. Vale. Entonces, y lo que yo le explico en estos casos a las chicas, porque hay veces que me dicen, pero Lucía, ¿me puede decir que la que está embarazada y ha hecho entrenamiento que puede seguir, pero y si yo no he hecho nada nunca? O sea que Claro. existe ese tipo de perfil, Mm, obviamente. Entonces, en estos casos se introduce el entrenamiento de fuerza, pero a lo mejor esa persona no sabe ni qué es entrenamiento de fuerza. mm, Tipo, entrenamiento de fuerza puede ser sentarse en una silla y levantarse 20 veces. mm, Fuerza, resistencia. Pero bueno, que se puede trabajar pues con otro tipo de ejercicios, pues tipo con tu propio peso corporal, con goma elástica, incluso con mancuernas pequeñas. Al final, en el día a día, pues vamos a hacer la compra o cogemos cosas del suelo y las levantamos. Entonces, pues sería repetir un poco ese tipo de patrones en un entrenamiento, en una sesión como tal, que serían pues cositas similares a lo que podemos hacer en el día a día. Y si no hacemos nada en el día a día y somos súper sedentarias, pues empezar a hacerlo que no pasa absolutamente nada. Y de hecho, en estos casos la gente mejora muchísimo y se pone mm, más fuerte de lo que a lo mejor mm, había estado antes del embarazo oye, pues bien, ven la oportunidad de engancharse a entrenar incluso en el posparto y luego ya fuera del posparto, pues hay chicas que se ponen súper fuertes y que se enganchan.
y muchas veces la excusa es cuidar de ti y del bebé. O sea Mm, que muchas veces pues priorizamos el desarrollo del bebé y eso nos ayuda a que luego engancha. también nos prioricemos a nosotras. Así que se Vale, puede. vale. Genial. Entonces no iba mal encaminada. O sea, No, sí es no. verdad que yo entiendo que muchas de las creencias que teníamos antes, o que había antes, era de se trataba a la embarazada como una enferma, de reposo, descanso, no haga esto, no haga lo otro, y realmente no deberíamos de tratarla así. Simplemente su cuerpo está pasando por un proceso fisiológico brutal y a nivel pues de órganos, transformaciones, a nivel incluso mental también se habla ya de la matrescencia y demás, que yo sigo como alucinando todavía con todo lo que pasa, Sí, ¿eh? pero eso no nos impide al final pues seguir alimentándonos de una buena forma, seguir haciendo deporte, seguir con nuestra vida, a no ser que surja un embarazo de riesgo, que al final ahí pues hay que al final hacer Eso es. ciertas adaptaciones. Entonces, genial, vamos, tanto alimentación como deporte van de la mano Total. en ese sentido. Y sí es verdad que antes has comentado lo de que no hay mucha información, no hay mucha investigación aún a nivel a lo mejor del embarazo, de la mujer. Y yo eso me he dado cuenta, o sea, es verdad que cada vez hay más, hay como más interés porque se han visto pues todas las cosas que se pueden investigando y cómo se puede al final sacarle jugo a ciertas cosas que aún se desconocen. Pero yo ahí me da cuenta porque, bueno, hace poco terminé el máster de condicionantes genéticos y mi TFM fue sobre alimentación durante el embarazo. Y claro, yo venía a lo mejor de hacer investigaciones sobre, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, bifenol A, disruptores endocrinos, y había muchísima información, muchísima. Pero sobre alimentación durante el embarazo me ha costado encontrar y luego también me he encontrado con que no había ninguna guía. Una guía, a lo mejor a nivel de organismo público o a través de la OMS o incluso a través de la Sociedad Española de Nutrición, incluso a nivel a nivel de entidades públicas y entidades de salud, Sí, que que no había esté, una. que tenga fácil acceso, digamos, ¿no? Para todo el mundo. Exactamente, no había una guía consistente. Entonces, al final lo que me he limitado a hacer también a nivel de mandar información en consulta, es ir rescatando de distintas guías de distintos organismos, de, bueno, esta habla de seguridad alimentaria, esta a lo mejor habla un poquito más de ácido fólico y demás. Entonces, al final, pues eso, a mí, yo echo de menos, no sé si a ti te pasa a nivel deporte, como un consenso claro en el que al final todos los profesionales sanitarios que están rodeando y apoyando y ayudando en esta etapa puedan como agarrarse a ella. Pero bueno, al final yo ya he, o sea, como que he optado por saber que el consenso somos los profesionales sanitarios. Eso es. Al final tú haces pues tu propio método de trabajo con lo que vas viendo que es lo mejor para, para esta etapa. Mm, Te, te comentan por aquí que la sí, importancia de lavar los vegetales. totalmente. Eso forma parte al final de llevar una alimentación segura. Y dentro de todo lo que hemos hablado antes, de por ejemplo evitar algunos alimentos por su alto contenido en metales pesados, evitar alimentos crudos, también no lavados y en mal estado. O sea, al final lo de mal estado, pues si pensamos que hay algún alimento que tenemos en el frigo que huele raro, que ya lleva muchos días, eso para todo el mundo. Pero bueno, Claro, más aún para embarazadas, tener todo eso en cuenta. En fin, alimentación segura al final incluye muchísimas cosas. Evitar algunos alimentos envasados, no tomar alcohol u otras drogas, priorizar lo de los envases, utensilios de cocina, vidrio y demás. Una buena manipulación de los alimentos en la cocina. A la hora de salir a comer fuera, evitar ciertos alimentos que pueden tener riesgo de, en fin, de ciertas contaminaciones y todas esas cosillas. Pero sí, la importancia de lavar los vegetales también. Incluso muchas veces me han preguntado, bueno, ¿y las bolsas de vegetales que pone ya lavado? Yo, a mí me gusta al final otra todas vez. las cosas que sí, todas las cosas que podemos asegurarnos por nosotros mismos,
que no dependan de otras personas. O sea, si nosotros podemos tener cierto control sobre las cosas que hacemos en nuestro día a día, hacerlo. O sea, si ya viene lavado, pero tú te vas a quedar más tranquila lavándolo de nuevo, pues lávalo. Es cierto que si ya viene lavado, eso te asegura que al final ya está lavado. Y bueno, acaban de decir de con vinagre y bicarbonato va bien o recomienda algún preparado. Realmente, con agua, o sea, sobre todo esta vez que ya viene lavado, iría bien. Y ya luego, yo mi recomendación es que si vamos a consumir verduras, que sean cocinadas. Pues que cocinemos bien el brócoli, que cocinemos bien el pimiento, que cocinemos bien el calabacín, todo eso. Pero si vamos a consumir, por ejemplo, lechuga, brotes verdes que ya vienen lavados, sí, le damos una huilla, o sea, los lavamos de nuevo y listo. Sería suficiente. Pues muy bien, ya he respondido todo, Eloisa. Yo creo que por Sí, hoy ya hemos soltado buena información. sí, sí. Listo, pues ha sido un placer. Y, Igualmente, y nada, y si en alguna de las personas que vayan a escuchar después este directo le surge alguna duda más, yo no tengo ningún problema en resolverla. estupendo. Así que ya sabéis, le escribí a Eloisa, que la etiquetaré en el directo, lo voy a subir para que se pueda ver en diferido y para cualquier cosilla o consulta, que estáis embarazada, en búsqueda, en posparto o en cualquier etapa, Eloisa os atiende encantada. Bueno, un placer Así que listo, y muchas gracias por la invitación. a ti Eloisa por venir. Un abrazo. Hasta Chao. luego. Adiós.